Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos Laura Duzán y quien les habla, Santiago Bolaños. Y el día de hoy queremos presentarles nuestra propuesta para realizar una aplicación calculadora MENS. Esta aplicación se utilizaría en lo que se conoce como el triage de diferentes centros de salud para poder ver si es viable o no realizar una intervención quirúrgica. Bueno, entonces la navegación por la aplicación. Nosotros utilizamos una sola actividad en la cual utilizamos 5 fragmentos. El primer fragmento es el que estamos observando, que es el de la pantalla de inicio. El segundo fragmento tenemos los factores del procedimiento. En el tercer fragmento tenemos factores de enfermedad. En el siguiente tenemos factores del paciente. Y por último tenemos el resultado del cálculo final. Bueno, entonces nosotros en nuestra aplicación utilizamos botones, spinners y text views. Entonces podemos ver que en la pantalla de inicio utilizamos un botón de comenzar, los factores de procedimiento, paciente y enfermedad. Utilizamos spinners para seleccionar las opciones que necesitábamos, y utilizamos también botones para anterior y para siguiente. Podemos también ver los text view, los resultados parciales y también los factores que intervienen en cada uno de los procesos. Bueno, entonces, ¿cómo funciona nuestro código? Como ya lo mencioné anteriormente, nosotros utilizamos spinners en todos los fragmentos de factores, y entonces podemos ver que en el primer fragmento que tenemos aquí, en el primer gran bloque que tenemos, estamos definiendo como las opciones que tiene cada uno de los spinners. Ya en el segundo bloque tenemos como esa conexión de nuestro código con el spinner que tenemos en la interfaz. Y a lo último tenemos esta función que va a registrar lo que cliquemos en nuestra interfaz, en la opción que cliquemos. Entonces aquí estamos viendo esta función que acabé de definir, en la que se va a tomar, digamos, en el spinner operación, que es el que estamos viendo aquí. Entonces, esta función lo que va a hacer es sacar el valor de la opción que estemos dándole clic. Entonces, esta se va a guardar en un arreglo. Nosotros manejamos un arreglo como, sí, como un vector en cada uno de los factores de enfermedad, pacientes y de procedimiento. Entonces hicimos un arreglo para cada uno de estos, y en cada uno de estos arreglos entonces definimos con como valor máximo, del tamaño máximo de este arreglo, la cantidad de factores que íbamos a evaluar en cada fragmento. Y íbamos guardando en este fragmento el valor que nos arrojaban al darle clic a cierta opción. Y en cada uno de estos métodos íbamos haciendo la sumatoria para después ver reflejada este resultado en el text, que tenemos ahí como resultado parcial. Entonces aquí ya por último podemos ver que aquí vamos a hacer como ese umbral que vemos al final. Tomamos un umbral de 60 puntos y vamos a ver dos opciones. Por debajo de 60, entonces se va a mostrar un fondo verde, que va a significar que es aconsejable hacer el procedimiento, realizar el procedimiento. Y si sale un resultado mayor de 60, entonces vamos a decir que no es aconsejable realizar el procedimiento porque es muy riesgoso, y va a salir un fondo rojo que nos advierte como que no se debe realizar. Bueno, para hacer esto un poco más práctico y hacerlo como más dinámico, quisiera mostrarles entonces ahora dos casos hipotéticos en los cuales vamos a poder ver cómo se utilizaría esta aplicación en casos reales. Entonces, tenemos el caso de Juan, que sería un paciente diabético de 23 años, una persona joven, con síntomas como dolor de garganta, dificultad para tragar, eventualmente presenta también tos con sangre, y debido a todo el diagnóstico y todo lo que se le ha hecho a Juan, se determina que él requiere una amigdalectomía, un proceso relativamente sencillo. Adicionalmente, parte de la información importante de Juan es que se ha mantenido en aislamiento preventivo durante más de 2 meses. Entonces,
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, lo que podemos hacer en este momento es utilizar nuestra aplicación en donde consideramos que realmente es bastante bajo el tiempo de la operación y todas estas variables como tal de factores de procedimiento los vamos a mantener en un valor muy bajo. En realidad no tiene por qué mantenerse como en el centro de salud y este tipo de otras variables como la necesidad de una UCI, en realidad no las vamos a tocar, pues está normalmente en valores muy bajos. En lo que concierne a los factores de enfermedad, podemos ver que entonces en su mayor parte como que cuando hablamos como tal de la necesidad inmediata de realizar el procedimiento quirúrgico, vemos que no es tan grave poder aplazar la intervención quirúrgica de Juan, y es por eso que vamos a dejar la mayoría de estos valores en valores muy bajos, que eventualmente nos van a llevar a que se aconseje que se realice el procedimiento. De igual manera, entonces acá finalmente él se encuentra entre el grupo de 21 y 40 años, sí presenta diabetes y sí es una enfermedad crónica severa que lo demanda que utilice insulina. Sin embargo, no tiene síntomas característicos de influenza ni tampoco se ha visto eh, expuesto como tal a COVID-19, pues ha mantenido el aislamiento preventivo. Todo esto nos lleva entonces a que el resultado final sea de 31 puntos. Nos da entonces, nos arroja la aplicación una serie de información que nos habla un poco sobre el riesgo como tal de que se le realice el procedimiento quirúrgico al paciente, de que adicionalmente haya transmisión hacia el equipo médico y finalmente que el resultado del postoperatorio sea bueno o malo. En este caso sería bueno. Y por último, se da entonces una recomendación que sería que se justifica realizar el procedimiento. Ahora seguimos entonces con el caso de Lorena. Este caso es muy diferente, pues contamos ahora con una paciente hipertensa de 71 años, con tos seca, congestión nasal, fiebre y escalofríos. Adicionalmente, el procedimiento que requiere Lorena como tal es una histerectomía por una serie de quistes potencialmente malignos en su útero. Ella vive con su nieto que trabaja como repartidor de comidas y que suele traer invitados a casa, es decir, las medidas de aislamiento preventivo no las está cumpliendo Lorena en este momento. Entonces, para ella tenemos una serie de consideraciones que nos harían entonces utilizar la aplicación y cuadrar los valores de cierta forma un poco más altos. Entonces, desde un principio sabemos que esta operación es más compleja, por lo cual requeriría hasta incluso de pronto más de 3 horas. El tiempo de estadía podría ya llegar a ser un poco más de un día, va a haber mayor pérdida, todo este tipo de diferentes variables va a aumentar porque el riesgo de Lorena es mucho más alto de por sí, solo por el hecho de que sea una persona que pertenece a la tercera edad. De igual manera, el hecho de que se la aplace y que hayan retrasos del procedimiento puede ser bastante negativo en el estado de salud de Lorena, por lo cual toda esta serie de diferentes eh, variables las vamos a considerar como muy altas. De igual manera es una persona de la tercera edad, como ya lo había mencionado, no presenta una apnea del sueño obstructivo, pero sí tiene una enfermedad cardiovascular, la cual sería por la hipertensión. Y finalmente sí presenta síntomas característicos de la influenza, como son precisamente la fiebre, los escalofríos y la tos seca. Y de igual manera no ha cumplido muy bien las medidas de aislamiento preventivo. Por lo cual, al final tenemos un resultado de 70 puntos, que por estar encima del umbral, lo que nos diría es que este caso está asociado a un alto riesgo quirúrgico para el paciente, un alto riesgo de transmisión de COVID-19 para el personal médico y adicionalmente el uso de recursos puede que no esté justificado. Entonces, en este caso se debe considerar cancelar el procedimiento, pues no se justifica para este centro de salud. Por último, quisiéramos reconocer entonces unas posibles mejoras que podría tener nuestra aplicación, como lo es precisamente la inclusión de Sigbars en la interfaz para que sea un poco más dinámico, que variables como la edad realmente no se vea uno en la necesidad de trabajar por umbrales, sino simplemente con el valor. Además de la edición de una parte de información y ajustes, con los cuales el usuario mismo pueda como saber un poco más acerca de los diferentes datos, de pronto informarse un poco mejor y comprenderlos mejor. Y finalmente se quisiera incluir también entonces la función de que el umbral sea personalizado.
Es decir, que la persona, según el centro de salud, según los recursos del centro de salud, pueda personalizar este umbral para que sea de la mejor, esté utilizando la aplicación de la mejor manera. Muchas gracias por su atención.